Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir aquí a Mónica Couto, que nos viene a presentar su último libro, Infusiones del Tiempo, un libro en el que participa con las fotografías la artista Graciela Mila, un libro de Moa Demcroft Ediciones, y nadie mejor para introducirnos en este bellísimo libro que el escritor Ignacio Suárez, conocido como Nacho Suárez, quien le dedica unas bellísimas palabras a Mónica. Y dice así: como del humo azul de una tisana, veo sucederse estas historias en un juego de espejos, de opacados laberintos y de nuestro compartido amor por las palabras, aromas que entremezclan visiones tan reales que parecen sueños, ecos del silencio, fotos blanquinegras, diarios amarillentos, manos en el aire. Infusiones del Tiempo, un libro que da gusto disfrutar, saborear los textos, las imágenes, una mirada profunda sobre estas relaciones humanas que están vinculadas a estas distintas hierbas que aparecen texto a texto. Es un libro que está disponible en formato de ebook en www.moadencroft.uy, y le damos una cálida bienvenida a dos mujeres talentosas, de una gran sensibilidad, una gran creatividad y sobre todo un sentido agudo de la observación. Muy bienvenida Mónica Couto y Graciela Mila. Un honor, como siempre, contar con su presencia en Vivencias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Un gusto de estar con Graciela y contigo hoy en este programa. Muy bienvenida, Graciela, también. Encantadísima como siempre el programa y estar acompañando a Mónica en esta aventura que es Tener el Tiempo. ¿Qué te llevó, Mónica, a crear estas infusiones del tiempo, estas infusiones con hierbas aromáticas, con tilo, cedrón, romero, lavanda, que se mezclan con estas situaciones de vida? Bueno, un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? Que de alguna manera es como que estamos volviendo o tenemos que volver un poco más ancestral, a lo oral, a todo aquello que nos han enseñado, que nos han compartido, y en todo este año y más que llevamos prácticamente con este tema de esta situación social, creo que es como aferrarse a lo ancestral, y nada mejor que las hierbas y sus infusiones o cataplasmas o todo aquello que sirva para curar todos los males de estos personajes. Uh-huh. Tal cual, maravillosos estos personajes que de alguna manera el lector se puede identificar en alguno de estos textos. Y quiero que nos cuenten cuál fue la idea, cómo surgió la idea de que te acompañe esta exquisita fotógrafa Mónica, que es Graciela. ¿Cómo fue el trabajo de Graciela? ¿Cómo fue conjugar la composición de esa imagen con los textos, que creo que no debe haber sido nada fácil? Bueno, yo creo que es maravilloso. Y es tan maravilloso, no sé cómo lo hizo, así que dejemos que ella lo cuente. Bueno, en primer lugar, es un placer acompañar a Mónica, los relatos son maravillosos, y a medida que ella va pasando para leerlos y para mentalmente ya hacer esa composición fotográfica, me fui como mimetizando con esos personajes, fueron surgiendo esas imágenes que son las que encontramos en el libro, que tienen, porque además los personajes de Mónica no solamente esa cosa cotidiana, sino que además tienen una mística muy especial, que yo traté a través de la fotografía de poder amar un poquito esa mística a través de la composición. Yo no quise hacer una interpretación de los textos porque eso va por cuenta del lector, y a través de su imaginación se hará su composición
elementos de esos maravillosos textos. Esa fue un poco mi idea. Y vale la pena leer los textos acompañados de estas bellas imágenes, que si les parece vamos a empezar, vamos a sobrevolar algunos de los textos. Y Infusiones del Tiempo comienza con Reminiscencias del Sueño, un texto que da apertura a estas infusiones del tiempo, con esas esquinas de Montevideo donde aparecen los recuerdos, y también esa bellísima fotografía en la que surge esa taza de tilo y un cesto de tilo que es formidable. Este es el comienzo de este maravilloso libro que las dejo a ustedes que nos cuenten cómo comenzamos con estas reminiscencias del sueño. Bueno, a modo de anécdota, debo decir, cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que Graciela hiciera la fotografía, se lo pedí encarecidamente. Entonces, ella, la primera fotografía que me mostró es esta que aparece, y bueno, quedé totalmente fascinada. Para mí es como la fotografía estrella, pero creo que esa composición solo ella debe saber cómo lo realizó. Y me parece que también está la foto de portada que nos cuente Graciela cómo hizo para poder lograr todos los elementos. Sí, qué interesante. La foto de portada, en foto, ¿no? del tilo. Sí. Esa foto, empiezo un poco por la del cuento, que es el que sí encabeza, vamos a decir, de Mónica. Cuenta un poco en la cronología del libro, porque este tilo fue fotografiado en plena floración, que el tilo sabemos que florece en noviembre. Todo lo que ha llevado este libro para nacer este hijo de Mónica, como digo yo. Bueno, y en cuanto también quiero hacer una referencia a ella que aparece en las fotografías, que son estas tacitas. Sí. Son muy queridas, son recuerdos de familia, son muy queridas para mí. Y me gustó muchísimo este libro de Mónica, y creo que acompaña muy, muy bien las imágenes. Portada, bueno, ahí creo que tiene un poco todos los elementos que es el libro en sí. Y tenemos ese reloj de arena que está marcando el tiempo de esos personajes. Todas esas cosas que si bien son cotidianas perduran en el tiempo, todos esos sentimientos que un poco se concentran en esa tacita transparente donde van cayendo esas hierbas que van a ser en definitiva la infusión del tiempo, que es lo que trasunta un poco la portada. Que habrá sido difícil, Mónica, seleccionar entre tantas buenas fotos, ¿no? Sí, porque eran espectaculares. ¿A cuál de ellas más espectacular? Entonces había que elegir simplemente por instinto, porque realmente eran todas bellísimas, y no solamente de todos los cuentos que Graciela hizo, composiciones fotográficas, eran 3 o 4 o más de cada uno de las que ella había seleccionado. O sea, ella había sacado un montón, había seleccionado 3 o 4, y de esas 3 o 4 me daban a mí para elegir. Entonces, digo, realmente fue una labor impresionante. Continuamos por estos textos que van acompañando página a página al lector, y me encantaría si podemos compartir Contemplarme sin ojos, este bellísimo texto que nos lleva a mirarnos sin miedo, a ver cómo hemos avanzado, también acompañado por una bellísima fotografía con té de cedrón, con esas hojas del cedrón, y también con un trisquel que está en el cuento y que está maravillosamente representado también en la fotografía, esa simbología celta. Bueno,
las dejo a ustedes para que nos compartan el cuento y nos cuenten de la fotografía también. Bueno, entonces empezamos por el cuento. Sí. Contemplarme sin ojos. Los son necesarios para gritar lo que pienso. José Saramago. Localizar la cosmografía en el mapa de los ríos de mi piel con estas manos lonjas me impele a encontrar sufrimientos encallados, viento y lluvia, sol cancinante e inquietud febril, lograrme con la misma resistencia que si de terrones pétreos se tratara. Mi tono de voz se ha elevado. Me pregunto si es una incipiente era o la determinación de saberme mujer libre. No sé a qué huele la muerte. No es el olor que percibo en mí. Al tuyo lo siento. Y si bien ya no hay margaritas, el arrullo del cedrón me baña algunas noches bendecida por el triskel. He aprendido de decir no. Es mi conquista suprema. Bueno, el texto termina ahí y yo creo que el triskel a Graciela es todo un desafío porque ella es muy mística, ella maneja mucho todo lo que es el misticismo. Creo que disfrutó con esa fotografía, ¿verdad, Graciela? Realmente, esta es una figura que tenía que estar en la imagen. El triskel es un símbolo muy místico, Andrea. Sí. Era un talismán para los druidas, para los celtas, y bueno, y es un poco, eso marca el pasado, presente y futuro, que es un poco aparece ahí también velado, sí, sí, en ese relato, que es un poco la guía, y bueno, ahí está entre esas tacitas de té, esas tacitas inglesas muy antiguas, que bueno, que también la tónica y la bella de ese hermoso cedrón que también estaba en su exacto de floración, sí, sí. Y bueno, y aprovechamos a captar esa imagen. Exquisito. Creo que la imagen, para que lo sabe, acompaña muy bien el cuento de Mónica. Exquisito perfume el del cedrón. Y algo del texto que quiero sugerir y remarcar, que a mí personalmente me encantó: he aprendido el sabor de decir no. Es mi conquista suprema. Creo que es algo que buscamos todos, por eso yo el saber decir que no, ¿no? Y contemplarnos a nosotros mismos. Creo que con este cuento la mayoría del público se va a identificar en alguna palabra o en alguna parte del relato, pero yo personalmente les digo que eso me encantó, y si les parece, seguimos por Destemplanza, un relato también estremecedor, pero acompañado por una increíble también fotografía. Cuéntenos a ver de qué se trata, y la fotografía también, cómo la armaste, Graciela. Y Mónica, ¿de qué se trata? Bueno, Mónica, contá un poquito de cuento. Es maravilloso. De Destemplanza, lo que me gustaría destacar en la fotografía de Destemplanza es la calma que logra gracificar después de esa desesperación, digamos, que acompaña todo el texto. Y bueno, me encantaría que nos lo hizo, porque digo, yo también tengo esa inquietud. Bueno, esa interpretación libre que hicimos, Mónica, como dice Mónica, después de todo ese torbellino vino la calma y vino la sanación, porque creo que uno, después de leer ese cuento, a lo que quiere llegar, a esa sanación que quizás queda en el relato, pero quiere llegar a eso. Y si miramos un poquito por sutil, nosotros tenemos la ruda, que es en ese caso la hierba que caracteriza el cuento, y hay un pequeño mortero donde en el mapa dice Ascanios, es un mortero griego, que justamente Ascanios era el dios, no dios, era semidios de la Sina, que después devino lingüísticamente en Asclepio, como sabemos, hasta hoy en día el dios de que se caracteriza con esa vara con las dos serpientes,
Bueno, yo quise dejarlo un poco plasmado ahí y sutilmente para el que lo sepa interpretar también que a esa sanación, en definitiva, queremos que llegue ese relato. Un relato que es estremecedor de un hombre que contanos un poquito el relato porque si podemos, Mónica, es interesante para el oyente que nos está escuchando de qué trata, ¿no? Bueno, en este relato no hay ni una gota de ficción. Uh-huh. Es más, como Becker en la rima 1, el idioma se nos vuelve mezquino, porque no podemos a contar las emociones que nos embargan cuando nos encontramos imposibilitados a otro ser humano que además padece la invisibilidad de su sufrimiento. Y como normalmente terminamos acostumbrándonos a ver sobre cartones o sobre camas a bultos cubiertos por sábanas, y ante cómo nos sentimos, ante esa esencia que sentimos por no poder solucionarlo, terminamos mirando para otro lado y eso creo que nos deshumaniza. Y el estar de frente con una situación así nos hace ver que esa persona es un ser humano igual a nosotros, que corrió suerte y que no podemos no verlo. Sí, sí. Tal cual lo que estás diciendo, creo que este cuento nos humaniza y nos pone de cara a una realidad muy cruel, pero de una realidad a la que no tenemos que sacar la vista. Y bueno, me pareció que, y además está maravillosa, como decíamos también, logrado el texto por tu parte y la imagen por parte de Graciela. El cruce, si seguimos, si les parece bien, tiene que ver con algo importante, otro de los textos que se titula El cruce, que tiene que ver con algo importante en la vida, que es cruzarnos con alguien y la correspondencia. No sé si querés, Mónica, compartir algo de este texto, algún párrafo o contarnos acerca del texto. Sí. Pero hoy y mañana y siempre, repito que solo es posible vivir si en la casa del corazón arde un buen fuego. Alejandra, el símbolo, riqueza excelsa del ser humano, tiene la virtud de la correspondencia. Pero no siempre poseemos los artilugios de estas representaciones. No siempre tenemos el permiso de lo subterráneo para liberarnos. No siempre sabemos qué queremos dejar atrás. Después el universo ofrenda la intersección de venerables manos que se aparejan a nuestro ritmo para que podamos avanzar y guiarnos en la travesía de nuestro propio cuerpo, deteniendo la hemorragia con el afectuoso aceite de los geranios. Estos fueron unas frasecitas del cruce un poco para hacer lo que pasa, que en definitiva tiene que ver con la curación mediante el poder medicinal que tiene la palabra y la gran herramienta que es para el ser humano. Y cómo a veces no cicatrizar solos nuestras heridas y necesitamos de alguien más sabio que nos enseñe cómo utilizar la palabra para poder curarnos. Uh-huh. Y seguimos, si les parece, caminando, pasando las páginas de este maravilloso libro Infusiones del Tiempo, y llegamos a Sentencia de Eremita, con ramitas de lavanda y con amores que a veces están truncados y difíciles en la vida. ¿De qué trata? Y maravilloso también el texto, el cuento, y maravillosa la imagen que acompaña este texto. Bueno, yo creo que acá Graciela también contar cómo hizo para encontrar la lavanda también en su punto culminante, ¿no? Bueno, eso también llevó un poco, porque yo traté de elegir
los cuentos y la fotografía de acuerdo a lo que tenía más posibilidades de poder fotografiar bien, punto exacto y correcto desde el punto de vista botánico. Entonces, bueno, esperé a la floración de la lavanda también, y ahí vemos unas flores muy bonitas que aprovechamos para eternizar ahí en esa imagen también. Y hay un frasquito que ahí hay esencia de lavanda. Esto no la podemos ver, pero sí podemos creer que está ahí. Y bueno, y acompaña esta otra tacita también de esa vajilla diferente que está acompañando todas las imágenes. Pero además es una tacita como de viaje la que elegiste. Bueno, exactamente, esa es una taza de viaje, con los sellos, hasta los sellos de la aduana, del pasaporte. Creo que eso me traicionó el subconsciente, creo que quería hacer ese viaje, emprender ese viaje. Maravilloso, maravilloso todo lo que nos vamos enterando, además de ir analizando estos textos, estos cuentos, que cada uno tiene, como bien señalan ustedes, un personaje con sus características, con las cosas que le van pasando, y añadir a un texto imagen. Yo creo que no debe haber sido fácil, aunque ustedes quedó hermosísimo, pero cuéntenme cómo fue esa primera vez que se reunieron para planificar el trabajo, porque esto logrado así parece que cerró perfecto, pero creo que, a ver, cuando la primera vez que se ponen en contacto y comienzan a trabajar, ¿cómo fue ese comienzo? Bueno, nos encontramos las tres en la casa de Graciela, Sí. y Graciela sirvió un té espectacular con todos los detalles, con toda la vajilla acorde, y mostrándonos la primera imagen que, bueno, quedamos totalmente cautivadas con ella. Yo tengo que contar que Mora en un momento me dijo: yo quiero que hagas la fotografía de esta manera. Ella me dijo: hacé como lo sientas. Y creo que eso es algo maravilloso, cuando uno puede crear una pauta de por medio. Creo que eso fue importantísimo para esto. Y lo digo un poco con vergüenza. A veces uno quisiera tener una directiva o quisiera tener esa preferencia de parte del escritor, que diga: bueno, yo quisiera que acompañando la imagen diga tal o cual cosa. Pero Mónica en ningún momento lo hizo, así que bueno, vuelvo a decir interpretación, pero sí esos elementos de los cuentos que aparecen en la foto van todo por mi cuenta, porque Mónica nunca me dijo qué era realmente quería en la imagen. Y si les parece, seguimos transitando por estos cuentos maravillosos, seguimos pasando las páginas de Infusiones del Tiempo y llegamos hasta Cuestión de Conciencia, otro texto que tiene una maravillosa imagen de una taza de té con romero y una planta de romero hermosísima, y un personaje, F, que es al que le está dedicado este cuento, que no le ha sido la vida nada fácil, Mónica, y que ha tenido una madre bastante complicada que le ha marcado mucho su existencia. Quiero que me cuenten de este cuento porque es maravilloso también. Bueno, en cuanto al texto, creo que todos conocemos algún F, ¿Algún F? o algún, a quien alguna persona mayor de alguna manera ha influenciado en su vida para mal, Sí, negativamente. ¿no? Como viendo cómo eso va repercutiendo en la vida de una persona que no puede sacarse ese lastre. Uh-huh. Creo que habla un poco de eso, ¿no? Y también es una forma como de
tomar conciencia de nuestros vínculos, que nuestros vínculos tienen que ser sanos, tanto para nuestros ancestros como para quienes nos siguen, porque influyen y mucho. Entonces, debemos tratar de que sean lo menos tóxicos posible. Y la presencia del romero creo que es como ese aroma que uno respira profundo o esa tisana de romero y parece que uno toma conciencia, ¿no? No sé si hay algo de eso también que quisieron lograr con la fotografía conectado con el texto. Sí, y creo que está plenamente conectado. Graciela lo hizo de una manera maravillosa, el tema del romero, pero bueno, ella nos dirá eso para que ese romero vaya cayendo, ¿no?, en la taza. Uh-huh. Me pareció muy bueno que ese tesoro se reflejara en esa tacita valiosa de Willow, con ese romero. Es una planta sencilla, pero que sí valía la pena que estuviera ahí en ese pequeño tesoro, simbolizando eso que es realmente relaciones, ¿no? Y está en flor, si no recuerdo mal, está en flor el romero ese, o en la tacita, ¿no? Y Está en flor. Está en flor, sí, Sí, bellísima está en imagen. flor, romero, exactamente. Graciela, ¿cuál sería la foto más significativa de todas las que tomaste si te hago elegir una y decime por qué? Dos te voy a decir. A ver. Una que, una que es la que ilustra el cuento de la oficina, que es ese aguamanil, que lo busqué tanto y tanto porque quería realmente hacer esa representación. Es uno de los cuentos que más me gustó también. Y bueno, conseguí ese aguamanil que me lo prestó una muy querida, es un recuerdo también de la familia de ella, es muy antiguo, es una pieza muy valiosa y me encantó para ilustrar este cuento. Además, te digo por qué me gusta tanto el cuento. Yo trabajé muchos años en una oficina pública y tenía muy cerca ese personaje. Entonces, como que es un personaje que era muy familiar, por eso yo quería destacarlo mediante la imagen y quería que tuviera peso y tuviera esa fuerza. Y creo que ese hermoso aguamanil me parece que lo ilustró perfectamente. Y la otra foto muy preferida que tengo es la del cuento Meretricio. Pero primero que hable Mónica sobre el cuento, no voy a estar primero por las dudas, no vamos a spoilear, así que bueno, primero que cuando Mónica comente el cuento, yo después hablo un poquito de esa, muy bien. Esa foto. Escuchamos a Mónica entonces. Bueno, en el cuento El Meretricio creo que está también esa falta de posibilidades de algunas personas de poder salir adelante, que vemos si tienen que ver con la suerte o tienen que ver con el contexto, pero que no son profesiones que se elijan libremente, sino que la mayoría de las veces son profesiones a las que algunas mujeres se ven impulsadas y lamentablemente después no pueden salir de ese estilo. Y bueno, la Delfa es en este caso la hierba que ilustra el cuento, y bueno, y la Delfa es el laurel de jardín, que tiene, es un potencial, pero bueno, Graciela lo hizo a la perfección en su fotografía. Sí, está muy bien lograda también el cuento y la fotografía. Quise representar eso, esa vida un poco de la protagonista, sin ninguna susceptibilidad y tomándola, está muy humano. Y esa Delfa que aparece ahí con esas semillas de adelfa y ese vaso de agua
por la mitad, cuando el que lea el cuento se va a dar, va a atar los cabos y se va a dar cuenta por qué en la imagen aparece eso, además de momentos que pintan un poco la vida, ¿no? Pero para eso hay que leer el cuento, no va a nada. Muy bien. Mónica, de la misma manera que le pregunté a Graciela que eligiera alguna foto, te pido a ti que elijas alguno de los textos o de los cuentos que has incorporado en este libro por algún motivo especial para ti o que tenga alguna predilección por lo que tú quieras y que lo compartas con nosotros. Bueno, el texto sería el Sion. Y creo que porque lo fui haciendo a lo largo de todo el libro, que de un resumen de lo que nos pasa a todos, de las diferentes situaciones por las que todos pasamos, pero quise hacer, no sé si lo logré, una alegoría de lo que es la pandemia. Uh-huh. Entonces, en este texto, el silencio, inocuo en sí mismo, se pone en forma controversial y hay como dos grandes grupos que se dejan acunar por el silencio. Claro. Uno de ellos tiene que ver con ese grupo que dice que todo es mentira, que es una simple manipulación, y después está el grupo van quedando atrás, de los que van dejando su sufrimiento por la razón que sea. Por otro lado, también ahí se ve el silencio como comunicación, como comunión o como ansia, ¿no? Digo que de alguna manera creo que estas conductas cada vez están como más extremas. Por último, el silencio adquiere la forma de entelequia y pasaría a ser un juez, que es el último que va a quedar y que va a estar en cada una de nuestras acciones. Sí, sí. Como bien señalas tú, ese silencio que traba y destraba, ¿no? Y que de alguna manera está puesto estratégicamente al final del libro de Infusiones del Tiempo. Sí, creo que es quizás el de mayor reflexión, y por otro lado también el libro abre con una bendición. De alguna manera la idea es que cuando el libro se termine de leer, de alguna manera ese silencio sea una bendición, que no sea esa acumulación, esa contaminación sonora, sino que sea la pueda invadir. Yo creo que todos la audiencia que nos está escuchando pueden acompañar este hermoso libro con unas riquísimas, porque da ganas de tomar té, o sea, después de leer el libro, cualquier infusión de las tantas que muestran, a uno se le hace agua a la boca y les digo, me pasó que con alguna infusión acompañé. Esto lo digo porque me sucedió, y quizás a la audiencia le suceda lo mismo. ¿Cómo tienen que hacer para conseguir el libro? Cuéntenos un poquito, para así todos tienen acceso. Bueno, a través de la página de Adencroft, www.adencroft.uy. Desde allí pueden descargarlo. Perfecto. Ha sido un inmenso placer, Mónica Couto y Graciela Mila, que nos acompañen aquí en Vivencias. Como siempre, un gusto reencontrarme con ustedes, y bueno, nos seguiremos reencontrando, y ojalá llegue este libro pronto a la audiencia, que para leerlo y releerlo, como les decía al comienzo,
porque da gusto, así que uno se queda con ganas de volver a leer y a releer los textos, porque dan para pensar, para analizar, para reflexionar, y es un libro ideal para este año y para cualquier año, porque es una gratísima compañía hecha con muchísimo cariño por cualquiera de las dos y con muchísimo talento también. Un placer. Vivencias.